Bien, uno de los grandes problemas que enfrenta la administración de los bienes fiscales es la constante proliferación de ocupaciones irregulares. Antofagasta y Atacama concentran los que siguen la región metropolitana. El Ministerio de Bienes Nacionales levantó un catastro al respecto y de eso vamos a conversar con el ministro de la cartera, Julio Izammit. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por atendernos. Hola Claudia, muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Buenos días. Bueno, si nos puede contar sobre este catastro, cuál es la situación más en detalle, ¿cierto?, que genera que haya esta tremenda ocupación de terrenos fiscales a lo largo de nuestro país. Hay regiones donde hay más ocupación ilegal, ¿cierto? Y también el trabajo que se tiene que hacer con otras carteras también, con desarrollo social, por ejemplo, para que estas personas, si finalmente son personas que no tienen dónde vivir, puedan asentarse de manera regular en otro lugar. Así es, la verdad es que a lo largo de todo Chile, el Ministerio de Bienes Nacionales administra el 55% del territorio del país. Y eso son casi 46 millones de hectáreas, 55% del territorio del país. Y eso son casi 46 millones de hectáreas. Está ahí desde los desiertos hasta los parques nacionales y, por supuesto, muchos edificios públicos, terrenos que se han entregado para los bomberos, para los carabineros, para establecer colegios o, por ejemplo, hospitales, postas rurales, estaciones médicas rurales, los CEFAM, muchos de ellos están construidos en terrenos fiscales. Pero también hay grandes extensiones de terreno que cuesta mucho administrar a lo largo de todo Chile, de cuidar, de fiscalizar, y han ido proliferando las ocupaciones ilegales. Y ya hemos nosotros identificado 14.256 ocupaciones irregulares a lo largo de todo Chile. No hay que confundir ocupaciones con terrenos. Puede ser que en un solo terreno haya muchas ocupaciones. Una toma puede tener muchas pequeñas ocupaciones y, por tanto, eso es lo que vemos en regiones con un alto nivel de ocupaciones como Antofagasta y Atacama. Solo Antofagasta y Atacama concentran 10.000 ocupaciones ilegales de las 14.256 que hay en todo Chile. Como bien tú comentabas, Claudia, la región metropolitana hay casi 1.000 ocupaciones ilegales. Y la verdad es que esto ha ido aumentando. El último catastro que nosotros teníamos a fines del año pasado lo dejaba cerca de 14.000 y hoy día hemos aumentado en cerca de 648 nuevas ocupaciones ilegales. Hemos normalizado algunas porque el Ministerio tiene un plan de acción frente a esto y el neto nos deja que hemos identificado entre enero y mayo de este año 648 ocupaciones ilegales nuevas. Y eso es una situación que nos preocupa y obviamente también nos ocupa en la línea de lo que tú comentabas del trabajo con otros ministerios para dar respuesta a las necesidades que tienen las personas hoy día. ¿Y cómo se hace? ¿Ustedes detectan estos lugares? Obviamente tienen que ir a ver de qué se trata, ¿cierto? ¿Cuántas familias hay? ¿En qué condiciones están? Y también cómo se pueden mover para otro lado y no dejarlas en la calle, básicamente, ¿no? Así es. La verdad es que nosotros hemos establecido una distinción porque son meses muy difíciles, estamos en plena pandemia, en pleno invierno y por tanto hemos establecido una distinción que yo creo que es muy sensata y muy justa, que es a aquellas familias que tienen necesidades y que se instalan en una toma, le vamos a dar una respuesta integral como Estado. Porque nadie se instala en una toma por gusto, lo hacen por necesidades. Y frente a esa necesidad, yo creo que tiene que haber una respuesta integral del Estado. Y esa respuesta es tanto desde Bienes Nacionales, que administra mucho terreno, desde Vivienda y Urbanismo, que lleva la política frente a los campamentos, y por supuesto Desarrollo Social, quienes son los que nos permiten hilar más fino respecto a las familias que debemos ayudar en base al registro social de hogares. Esa es la respuesta integral del Estado frente a las necesidades, frente a los problemas que hace que una familia se instale en una toma. Y cosa muy distinta respecto a lo inescrupuloso, que se toman terrenos fiscales para hacer negocio o, por ejemplo, se lo toman para hacer incivilidades, como me comentaban recién en Concepción. Un solo ejemplo, en Atacama, que me tocó estar hace 2 semanas allá fiscalizando la toma en Andacollo, encontramos un galpón de 500 metros cuadrados que iba a ser la discoteca de la toma. Evidentemente ese galpón va a ser desalojado, no así los lugares donde están las personas viviendo con necesidades económicas, sociales muy potentes y que además en medio de la pandemia se han ido agravando en las últimas semanas. Entonces yo creo que es una sana distinción y ese es el criterio que vamos a seguir siempre en Bienes Nacionales respecto a las ocupaciones ilegales. Una vez que se liberen estos terrenos, porque estamos hablando que son muchos los terrenos que hay a lo largo del país, ¿cierto? ¿Hay ya algunos planes en carpeta por parte del Ministerio para levantar en esos terrenos? Sí, la verdad es que en aquellos terrenos que hoy día están tomados y ocupados estamos haciendo un plan de normalización. Por ejemplo, en todo el borde costero de Atacama
hay más de 3.000 ocupaciones ilegales en 19 zonas, en Rodillo, en Barranquilla, en Flamenco, en todo el borde costero de Atacama. Ahí estamos haciendo un plan de normalización vía venta, para que esas personas se conviertan en propietarios de los terrenos que hoy día tienen. Hay otro grupo de personas que lo hemos ido normalizando vía arriendo, porque La Varilla de La Serena, en la zona 1, 2 y 3, hay lugares donde las personas que estaban en una toma han arrendado sus terrenos a bienes nacionales y es una forma de regularizar su ocupación. Y hay una tercera lugar, que son zonas de riesgo, zonas donde las personas y las familias que se instalan ahí van a estar expuestas a problemas geográficos o a problemas de incendio. Bueno, nosotros no podemos y no debemos regularizar en esa zona. La ley lo prohíbe. Pero además no es justo, no es ético que nosotros regularicemos en ese tipo de lugares porque es peligroso para las familias. Recién podemos recordar que en la Navidad pasada a mí me tocó ir a Valparaíso por los incendios en los cerros de Baronas, cuya casa se le estaba quemando por tercera vez porque está construido en una zona de riesgo. Y frente a esas zonas, cuya casa se le estaba quemando por tercera vez porque está construido en una zona de riesgo. Y frente a esas situaciones, el Ministerio va a dar soluciones alternativas. Frente a esos problemas, vamos a dar soluciones alternativas en conjunto con vivienda, con desarrollo social, de manera tal de no seguir exponiendo a estas familias a los peligros geográficos de la zona en que viven. Claro, además que viven en condiciones que hacen que cumplir las medidas sanitarias, por ejemplo, sea muy complejo, y usted lo vivió en carne propia con los vecinos, a exigirle básicamente cordones sanitarios y una cuarentena real para poder protegerse. Básicamente ellos decían, sin cuarentena no queremos ministro, decían en los lienzos. O sea, usted lo vivió de primera persona. Lo viví en carne propia. Estuve ahí en Coronel, fuimos a fiscalizar una construcción de una comisaría que la ciudadanía ha estado demandando hace muchos años ya para toda la comuna de Coronel. Y yo entiendo, hay dos cosas ahí, Claudia. Lo primero es que yo entiendo las necesidades y también la angustia que muchas familias están viviendo respecto al coronavirus. Todos estamos preocupados respecto a la pandemia. Hay incertidumbre, hay temores. Y esto no hay que ver una encuesta para saberlo. Basta conversar con los propios miembros de nuestra familia, conversar con los vecinos, con la gente con la que uno trabaja y saber que hay mucho temor respecto al coronavirus, a contagiarse, a contagiar a otros, etcétera, etcétera. Y por eso yo entiendo a la gente de Coronel, a los vecinos que nos pedían cuarentena para Coronel. Finalmente el ministro París anunció medidas sanitarias más restrictivas respecto a Coronel, pero hay una que hacer esa distinción de nuevo. A todo lo cortés no quita lo valiente, lo transmitimos. Se lo comentamos a las autoridades sanitarias, se lo comentamos al intendente de Biobío, se lo comenté a la vocera de gobierno. Pero la violencia no la vamos a tolerar nunca, porque no es lo que corresponde en una democracia, mucho menos cuando son funcionarios municipales pagados con recursos de todos los chilenos. Entonces, evidentemente eso es algo grave, que no comparto, que condeno enfáticamente. La violencia nunca debe ser tolerada. Mira, en política pueden haber adversarios, pero nunca enemigos. Y por tanto, cuando la violencia viene de funcionarios municipales pagados por recursos de todos los chilenos, no solamente es una vergüenza, es muy triste, porque significa que se están malgastando recursos que ese tipo de encerrona. Pero respecto al tema de fondo de las medidas sanitarias en Coronel, me alegro mucho que el doctor París, el ministro de Salud, haya tomado las medidas para proteger de la mejor medida a la población y a los vecinos y familias de Coronel. De todas maneras, quería llevarlo a otro tema, porque el senador Alejandro Navarro presentó un recurso de protección en su contra, y esto está justamente relacionado con el tema que estábamos tocando, que es los desalojos, ¿cierto? El desalojo, se hablaba de una familia, desde Bienes Nacionales luego hablaban de una persona, que habían reclamos hace tiempo por parte de los vecinos, pero que sin embargo estaban trabajando para ir en ayuda también y entregarle una solución a esa persona. Si nos puede entregar el detalle de esta situación. Sí, yo por eso, Claudia, al inicio de la entrevista comentaba este criterio, la sana distinción entre familias que están viviendo necesidades e inescrupulosos. En este caso no se siguió ese criterio, y por eso apenas yo me enteré de la situación, le pedí al Ceremi de la región de Biobío que tomara todas las medidas para proteger a la persona que fue desalojada. Es un hombre de 55 años que vivía hace 33 años en ese terreno, a quien se le había ofrecido regularizar vía arriendo y no había querido, a quien se le había ofrecido un subsidio de arriendo y no había querido, pero bueno, a quien se le había ofrecido un subsidio de arriendo y no había querido, pero bueno, finalmente después del desalojo, y que nuestro asistente social haya trabajado con él durante todo el año, se le ofreció, se le reiteró este subsidio de arriendo y él aceptó, y además la Municipalidad de Concepción le construyó una vivienda de emergencia en terreno de su familia, y en ese
nosotros damos una respuesta integral a este problema con los subsidios de arriendo, con nuestros asistentes sociales, y aquí agradecerle a la Municipalidad de Concepción que instaló esta vivienda de emergencia. Creo que esa es una manera para responder esta situación que vivimos, pero también huir de la desinformación, huir de la fake news o de la noticia falsa. Aquí no hay una familia de adultos mayores desalojada. La persona que se ve en uno de los videos que se ha viralizado es la mamá de la persona que fue desalojado. Y es más, la vivienda de emergencia fue construida precisamente en terrenos que le pertenece a la mamá. Yo en este sentido lamento lo que pasó y por eso apenas me enteré, tomamos medidas muy claras al respecto. O sea, básicamente el recurso de protección presentado por el senador Navarro no tiene fundamento, ministro. O sea, yo creo que no solamente no tiene fundamento, sino que además se fundamenta en apreciaciones subjetivas y no en base a los hechos objetivos. Nosotros ya dimos respuesta a la situación que vivimos en Concepción. Sin embargo, una vez que seamos notificados, vamos a responder y entregar todos los antecedentes a la justicia porque es lo que corresponde. Yo hubiese preferido que responder y entregar todos los antecedentes a la justicia porque es lo que corresponde. Yo hubiese preferido que este tipo de acciones se funden en hechos objetivos de la realidad y no en frases para la galería o en la difusión de videos que a veces bordea el sensacionalismo. Y en ese sentido nosotros vamos a entregar todos los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Concepción para que falle en justicia, a la Apelaciones de Concepción para que falle en justicia, en derecho, y también tranquilizar y dar la tranquilidad a la ciudadanía de que en este tipo de casos vamos a actuar con el criterio que yo les dije. Las familias que tienen necesidades van a ser atendidas de manera integral. Y por eso a esta familia, a esta persona de 55 años, cuyo casa donde estaba instalado se recuperó, se le construyó una vivienda de emergencia por parte de la municipalidad en terreno propio y además le estamos gestionando un subsidio de arriendo en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y por supuesto nuestro asistente social sigue en contacto con él tal como lo ha hecho desde enero de este año. Ministro, justamente solo quería preguntar porque acá son situaciones sensibles como la de este señor y mucha gente que básicamente no le queda otra porque me imagino que nadie quiere vivir en esas condiciones en el campamento, ¿cierto? Cuando se hacen estos catastros, me imagino que más allá de ir contando cuántas casas hay, si es que cuando se hacen estos catastros, me imagino que más allá de ir contando cuántas casas hay, si es que están en situación irregular, etcétera, van asistentes sociales para ver cuál es el caso puntual de cada una. Sé que es muchísimo trabajo porque son muchos los campamentos que todavía existen en nuestro país, pero se hace de esa manera, ¿no? ¿Cuál es el protocolo? Así es. Aquí hay un protocolo de campamentos que es un trabajo que realiza el Ministerio de Vivienda, que es una pega muy relevante porque además, como la ciudadanía bien sabe, los campamentos han ido creciendo, no solamente en terrenos fiscales, que es lo que a mí me toca, sino también en distintos terrenos donde se han producido tomas y precisamente por lo que estamos viviendo en contexto pandemia, de crisis económica, probablemente los campamentos sigan proliferando. Y por eso tenemos que actuar con sentido de urgencia para dar respuesta, insisto, a las necesidades que llevan a una familia a instalarse ahí. Entonces, la pega del trabajo del equipo de campamento, el Ministerio de Vivienda es esencial, desarrollo social es importante por el registro social de hogares. A veces, y aquí te digo, uno descubre todo. Hay gente que tiene un montón de necesidades de quienes vamos a apoyar, hay otros que son segunda o tercera vivienda, incluso evidentemente ahí el trato es distinto y por supuesto ya en esos casos escandaloso de inescrupulosos como que instalan discotecas o que tienen casas ocupas en Concepción que desalojamos una de ellas donde había alcohol por todos lados, donde tenían ruido molesto, donde vulneraban las medidas sanitarias. Evidentemente en esos casos concretos extremos van a ser desalojados. ¿Qué se está haciendo, además de hacer este catastro, porque hay un plan de campamentos importante que se está llevando a cabo? Usted había mencionado la ayuda del ministro Enrique París. Me imagino que a la vez que se está haciendo este levantamiento, queda en evidencia el problema y el hacinamiento en el cual viven estas familias. ¿Se le está entregando algún apoyo para que puedan tener por lo menos ciertos insumos sanitarios para cuidarse frente al coronavirus o no? Así es, hay una pega doble. El gobierno actúa de manera integral, el gobierno es uno solo, y en ese sentido el Ministerio de Vivienda, con su equipo de campamento y el Ministerio de Salud, han ido entregando kits de sanitarios en muchos campamentos de nuestro país, y por nuestra parte, desde Bienes Nacionales, hemos ido renovando concesiones o entregando terrenos para la infraestructura de salud, y por eso yo he estado en Atacama, en Coquimbo, en Concepción, en Maule, entregando terrenos para dotar de una mejor infraestructura de salud pública en nuestro país. Hemos renovado permisos para los CEFAM, permitimos que en toda la zona de los cerros de Talcahuano, que es una zona donde viven 40.000 personas, tengan ahora, se esté construyendo un sistema de alta resolutividad y del terreno al lado se empiece a construir pronto, se esté construyendo un sistema de alta resolutividad y del terreno al lado se empiece a construir pronto un CEFAM y en el de al lado una comisaría
¿Para qué? Para que con esos inmuebles fiscales dotemos de servicios públicos a la gente de la población de toda la comunidad de Los Cerros en Talcahuano. Así que tenemos una pega doble: vivienda con su equipo de campamento y salud con los kits sanitarios, y nosotros con terrenos que le pertenecen a todos los chilenos, poniéndolo a disposición de la familia a través de los CEFAM, de las comisarías, de los SAR, de los SAMO, y que son importantes para una mejor calidad de vida y que tengamos una mayor integración social. Ministro, me imagino que dentro del trabajo que hacen, gran parte se lo lleva a Valparaíso, ¿no? Ahí hay una parte importante de las personas que viven en Tomás. Además, el terreno no es fácil, que viven en los cerros, lo hemos visto, por ejemplo, ayer cuando llueve mucho, que los terrenos empiezan a ceder, hemos visto tragedias, y esto es un tema de larga data. ¿Cómo se ha ido avanzando? Sí, por ejemplo, hay una zona que nosotros seguimos muy de cerca en Valparaíso, que es todo el campamento de Juan Bustos, y nosotros estamos regularizando los terrenos de esa familia. Es más, empezamos a entregar ya los títulos después de muchos años de espera. Las familias estaban muy preocupadas porque no les llegaba su título. Ya terminamos su tramitación, los empezamos a entregar, y justo en ese momento se dio un pequeño brote de coronavirus en el campamento. Por tanto lo detuvimos, porque en estos momentos lo más importante es el cuidado de la vida y la salud de las personas, y apenas las condiciones sanitarias estén, nuestra Seremi Rosario Pérez, que ha liderado todo el trabajo en esta materia, va a seguir entregando los títulos de dominio a las familias de Juan Bustos, de toda la zona de Juan Bustos, porque, como bien tú comentabas, Valparaíso no es fácil desde el punto de vista geográfico, Valparaíso no es fácil desde el punto de vista geográfico, es muy complejo. Ayer me tocó verlo en la Navidad pasada, cuando fuimos por el tema de los incendios en los cerros. Las familias lo que nos pedían era una oportunidad, pero hay muchas pero hay muchas familias que incluso el alcalde Char, que la Rosario Pérez, que Jorge Martínez, el intendente, les dijimos que no podemos regularizarla ahí porque son zonas de riesgo y que se están viendo otros terrenos para que se puedan instalar de una manera más segura. Y ahí la pega de nuestra seremía local ha sido muy activa. Con nosotros en Mega Noticias Alerta, que tenga una muy buena jornada. Gracias por recibirnos. Muchas gracias, Claudia, por el contacto. Que esté muy bien. Chao, igual. Atención, porque el desempleo nacional ya alcanza los 2 dígitos.